Hemos vuelto. Hemos vuelto. Dile algo. Hola, te doy la bienvenida un día más a mi canal. Lo primero de todo, pediros disculpas por haber tardado tanto en subir vídeo, pero he estado muy liado con unas cosas, con otras, la mudanza, luego estuve más malo que los perros y ya está todo más o menos en orden. Me costaba un poquillo reenganchar, tampoco sabía cuál iba a ser la ubicación para grabar, pero parece que va a ser esta, con Burano al fondo, la isla de Venecia y demás. Hoy quería hablaros de la mediocridad, de cuando nos quedamos a mitad del camino o cuando nos conformamos con estar mal por no estar mejor, porque sé que para estar mejor tengo que pasarlo peor y demás. Pero para hacerlo quería contaros una historia, que es el cuento de la vaca, que lo podéis encontrar en internet poniendo el cuento de la vaca y os aparece. Resulta que un maestro y su discípulo iban viajando por el mundo para enseñarlo, adiestrarlo, hacerle crecer personalmente. Y aparecieron en una zona muy pobre, muy pobre, muy pobre. Aquello estaba todo lleno de casas cochambrosas, medio venidas abajo, todo rodeado de basura, había un olor horrible por todas partes. Y entonces el maestro le dijo: aquí es donde vamos a pasar la noche. Llamó a la puerta, le pidió permiso a la familia para hospedarse y la familia, con lo poco que tenía, le dijeron que sí, que pasaran. Estando ya dentro de la casa, el chico estaba totalmente conmovido y con el cuerpo cortado de ver cómo vivía esa familia allí, ¿no? Entre tanta pobreza, que no tenían de nada, que todo se caía. Lo único que tenían, que no tenían el resto de sus vecinos, era una vaca, una flacuchenta, una vaca muy delgada, muy enfermiza, y era lo único que les diferenciaba de sus convecinos. Era lo único que le hacía creerse que no estaban en la pobreza extrema. Por la noche todos se fueron a dormir y a la mañana siguiente el maestro levantó al discípulo muy temprano y le dijo: es hora de aprender la lección que has venido a aprender aquí. Y sacó una daga de su bolso y mató a la vaca. El discípulo se quedó helado y empezó a decirle al maestro: pero ¿cómo les mata a la vaca, que es lo único que tienen esta familia para alimentarse y lo único que les separa de la pobreza más extrema? El maestro no le contestó, se fueron corriendo de allí sin que se enterase nadie, y aquello se le quedó ahí al discípulo con el reconcome, porque no entendía qué lección era esa que lo iba a dejar al filo de la muerte a esa familia. Pasa el tiempo y al año siguiente vuelven por allí y resulta que el chico empieza a cuestionarse si esa familia habrá sobrevivido o no, si que habrá sido de ellos y demás. Y cuando llega ve una casa bien hecha, reconstruida, totalmente diferente a la de sus vecinos, y entonces empieza a confirmar sus peores sospechas. Dice: estos se han muerto de hambre o se han tenido que ir de aquí porque ya no les quedaba nada y han tenido que vender lo único que les quedaba, que era ya la casa, y les ha ido fatal. Total, que de repente ven salir de la casa al mismo hombre que un año antes le había dado cobijo, y entonces se sorprendió porque lo vio mejor vestido, con mejor aspecto, la casa había cambiado y le empezó a picar mucho la curiosidad. Total, que se acercan, le piden entrar y el hombre les invita y le ofrece algo. El hombre empieza a contarle que justo la noche en la que ellos estuvieron allí, alguien, envidioso de su vaca, cogieron y la mataron y le arrebataron la única posesión que tenían. Y entonces el chico le preguntó que qué hicieron, y la familia empezó a contarle que al principio se desesperaron mucho, que pensaron en tirar la toalla, pensaron que ese era su final, pero que la misma desesperación, el mismo hambre por haber perdido la única posesión que tenía, que les separaba de la pobreza extrema, les hizo buscar unas semillas, sembrarlas de las hortalizas y de los frutos que obtuvieron. Los vendieron una parte, otra parte se la utilizaron para sobrevivir, y con el dinero que sacaron de la venta de esas frutas y verduras compraron más semillas, sembraron más, y así poco a poco ese suceso trágico, que fue la pérdida de la vaca, que era su único sustento y su única posesión, les hizo que fueran creciendo, que fueran evolucionando, hicieron que limpiaran el terreno alrededor de su casa, que poco a poco fueran comprando mejores ropas, que fueran arreglando la casa, hasta el día de hoy en que habían conseguido cambiar su vida casi por completo.
Ahí fue cuando el discípulo comprendió que cuando tenemos algo que nos cubre una necesidad, aunque no sea totalmente, pero tampoco es tan poca como para abandonarla, pero tampoco nos aporta la satisfacción que necesitamos, ni nos complementa, ni nos llena, y no nos hace felices del todo, pero tampoco estamos muy mal. Eso al final nos hace vivir de una forma mediocre, de una forma dependiente, y nos hace que nos anclemos, que no evolucionemos y que eso sea nuestra trampa. Te voy a poner un ejemplo, que es de lo que vengo a hablar hoy. Imagínate que tienes un trabajo que te da un sueldo medio que para sobrevivir, pero que no te satisface, que no te llena y que no hay oportunidad de evolución dentro de ese trabajo. Pues al final tú te acomodas a ese trabajo, te acomodas a tener lo justo y sigues viviendo así de una forma mediocre, olvidando tus sueños, tus deseos y olvidando cualquier oportunidad de crecer y de ser algo más. Lo mismo ocurre con las parejas. Hay gente que por el hecho de no estar sola, aunque tiene una relación tóxica y horrible, como tampoco es muy mala y como se han acostumbrado a vivir así, prefieren seguir con esa pareja tóxica antes que terminarla y quedarse solo. Que entienden que estar solo o estar sola es estar mal. Entonces, obviamente, tú te anclas a esa vaca. Cuando las cosas se ponen muy crudas o cuando no te queda otra, la mente se pone a trabajar para salir del hoyo y para evolucionar, para crecer. Pero cuando eres tú quien tienes que matar a tu propia vaca, eso es más difícil, porque en la historia era otra persona la que mataba a la vaca y no le quedaba otra a esa familia que evolucionar. Pero cuando eres tú quien tienes que decidir dejar esa relación o dejar ese trabajo y buscar nuevas experiencias, sobre todo centrarse en uno mismo y cuidarse, que es lo que hizo esa familia, dedicarse a sí mismo y procurar estar bien. Eso es más difícil. Yo lo que te recomiendo es que hagas una revisión de esas cosas que tienes, que no quieres perder, pero que tampoco te satisfacen, porque siempre hay mejores opciones, pero la opción no es cambiar una cosa por otra. Es decir, en el caso de la relación tóxica, el truco o la solución no es cambiar una pareja tóxica por otra, cualquiera la primera que pase. No, primero tendrás que hacer un trabajo contigo mismo, contigo misma. Y lo mismo ocurre con trabajo o con cualquier circunstancia de la vida. Yo te he puesto 2 ejemplos, pero pueden haber muchos más. Es más, te pido que me dejes en comentarios situaciones de ejemplo en las que se pueda aplicar esta teoría de la mediocridad, por decirlo así, o si tienes alguna duda de cómo aplicarlo a cualquier otra situación, lo puedes dejar en comentarios que yo os contestaré encantado de la vida. Pero no quiero extenderme más porque esto era un vídeo cortito para volver, para saludaros, para decir que ya estoy aquí, para contaros una historia que podáis aplicar para dejar de ser mediocres, para ser aquello que queramos ser y no anclarnos a vivir en la mediocridad, en el 10% de nuestro potencial, sino que aprovechemos todo lo que somos y crezcamos y evolucionemos y disfrutemos. Sal de tu zona de confort. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!